Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con unos juicios muy especiales, unos en los que los acusados no podían hablar ni defenderse y que buscaban restablecer el sentido de justicia y de alguna forma combatir las plagas. Luego pasaremos por la historia de un hombre que buscó otra forma de luchar contra una plaga de moscas, para volver al caso reciente de un animal que fue llevado a la Corte de Justicia para luchar por sus derechos de autor, y terminaremos con la historia de un ladrón de mapas. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Germaína Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín Illeco, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Saenger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales y Olivia Artiga. La Archibasílica Catedral del Santísimo Salvador y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista en Letrán, también conocida como la Archibasílica Papal de San Juan en Letrán, es la iglesia catedral de la diócesis de Roma y sirve como sede del obispo de Roma, el Papa. Se trata de la iglesia más antigua y de más alto rango de las 4 principales basílicas papales, así como una de las 7 iglesias peregrinas de Roma con el título único de archibasílica. Fue fundada en el año 324, lo que de paso la convierte en la iglesia pública más antigua de la ciudad de Roma. Fue en ese lugar que en enero del año 897 se llevó a cabo uno de los juicios eclesiásticos más curiosos de la historia, cuando el Papa Esteban VI sentó en el banquillo de los acusados a su antecesor, el Papa Formoso. El acusado, vestido con la tradicional vestimenta papal, guardó un sepulcral silencio durante el interrogatorio y no expresó ninguna emoción cuando se leyeron los cargos en su contra, que incluían perjurio y haber influido de manera impropia para ser nombrado papa. Si bien todos tienen derecho a guardar silencio, en este caso estaba más que justificado, ya que el Papa Formoso, el acusado, llevaba 9 meses muerto. Tal cual. Para este especial juicio eclesiástico, conocido como el Sínodo del Cadáver, se ordenó que el cuerpo a medio descomponer del Papa Formoso, nombre que por cierto quiere decir hermoso en latín, fuera exhumado, vestido y sentado en el banquillo de los acusados. El Papa Formoso fue encontrado culpable de todos los cargos y se ordenó borrar su nombre de los registros papales, dejar sin efecto todos sus edictos y además cortarle los 3 dedos que usaba para la consagración. Luego de esto se ordenó que su cadáver fuera lanzado al río Tíber. Era una época bastante convulsionada en la historia de la Iglesia Católica, y en muchos círculos el macabro espectáculo del juicio y condena del Papa Formoso, en estricto rigor de su cadáver, no fue bien visto, lo que causó una revuelta en contra del Papa Esteban VI, el que fue enviado a prisión donde murió estrangulado. Si bien el Sínodo del Cadáver es uno de los juicios más curiosos de la historia, compite en rareza con otro tipo de juicios, los que además fueron bastante comunes en la antigüedad. En 1386, en la antigua ciudad normanda de Falaise, una multitud se reunió para presenciar la ejecución de un asesino convicto.
Los espectadores se amontonaron ansiosos, intentando tener la mejor vista del lugar de la ejecución. El prisionero fue vestido especialmente para la ocasión y un artista recordó la escena pintando un fresco, el que estuvo en la pared oeste de la iglesia de la ciudad hasta el año 1820, cuando fue destruido accidentalmente por un albañil. Sin embargo, durante todo ese tiempo, la pintura fue un testimonio de los increíbles procedimientos de ese día. El criminal antes mencionado era un cerdo, que se había entregado a la propensión malvada de comer bebés humanos en la calle, y fue condenado a ser mutilado antes de ser ejecutado en la horca. Durante siglos, los tribunales tanto civiles como eclesiásticos de Francia, Italia, Suiza y otros países cercanos juzgaron a cerdos, perros, ratas, saltamontes y caracoles por crímenes contra las personas, la propiedad y Dios. Estos juicios contra animales fueron de dos tipos. El primero consistía en demandas civiles contra criaturas individuales que habían mutilado o matado a humanos. El segundo tipo de juicios era el eclesiástico, y se realizaban cuando los acusados actuaban en grupo, como las infestaciones y destrucción causadas por ratones y moscas, los que eran imposibles de individualizar, y se prefería por lo tanto optar por la excomunión de estas pestes por sus delitos relacionados con la destrucción de los granos y la muerte del ganado. Los juicios contra los animales tuvieron una amplia distribución en el tiempo y el territorio, lo que evidencia que se trataba de una práctica relativamente común y no atribuible a costumbres o supersticiones locales. Si bien los casos más numerosos han sido documentados en Francia, esto se debe probablemente a que están mejor registrados en ese país y no necesariamente a que fueron más comunes. En todos los casos de juicios contra animales de los que se tiene registro, el juez, los abogados y los verdugos tomaron los casos tan en serio como lo harían con cualquier otro asesinato. El historiador Peter Diefenbacher cuenta que el uso de empleados judiciales tradicionales es la prueba más importante de cuán serios eran estos procedimientos. Todos los involucrados cobraban además las mismas tarifas diarias por el juicio contra un cerdo que por el de un prisionero humano. Aunque los juicios contra animales individuales generalmente no involucraban la premisa de la posesión u otra actividad demoníaca, una ejecución de un gallo en particular en 1474 fue una excepción. El pájaro, ciudadano de la ciudad suiza de Basilea, enfrentó la pena de muerte luego de poner un huevo. Muchos temían que desde ese huevo, que claramente era obra del demonio, podía emerger un basilisco, criatura mítica similar a una serpiente alada. A nadie se le pasó por la cabeza que el gallo en realidad podría ser una gallina. La pobre ave fue ejecutada con prontitud, quemándola viva en la hoguera. Este tipo de juicios deben entenderse en el contexto en el que tuvieron lugar, en tiempos de crisis y cuando las autoridades consideraron necesarias medidas extremas para garantizar el orden público, no necesariamente porque los juicios servían para desincentivar los crímenes por parte de animales, sino porque generaban la sensación de que las instituciones funcionaban y que las autoridades hacían todo lo posible por mantener la ley y el orden, incluso cuando los delincuentes no eran seres humanos. No fueron de ninguna manera una invención de la Edad Media, sino que tuvieron lugar principalmente entre el siglo XIII y la Ilustración, aunque hay casos modernos, como el de un oso macedonio condenado en 2008 por robar la miel de un apicultor. Mientras que los animales domésticos, como cerdos, zorros, lobos, cabras, asnos, toros, vacas, perros, caballos y ovejas, caían bajo la jurisdicción de los tribunales civiles y eran ejecutados sumariamente por ahorcamiento o quema después de un veredicto de culpabilidad, los tribunales eclesiásticos se encargaban de los casos contra las plagas, desde ratones, ratas y topos, hasta escarabajos, anguilas, sanguijuelas, langostas, serpientes, caracoles, termitas y moscas. Estos animales eran castigados con la excomunión, no con la ejecución. Esta distinción se hizo porque las ratas e insectos no estaban sujetos al control humano y no podían ser detenidos ni tampoco encarcelados por las autoridades civiles. Por lo tanto, se hizo necesario apelar a la intervención de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia se involucró en este tipo de juicios? Esa pregunta es bastante intrigante y el economista Peter Leeson tiene una hipótesis interesante. Él postula que la Iglesia Católica utilizó los juicios eclesiásticos contra animales para disminuir la evasión del pago del diezmo, reforzando la idea de que si la Iglesia podía castigar con la excomunión a las ratas,
por comerse los granos, los malos católicos que no pagaban el diezmo correrían la misma suerte. Hay varios casos documentados de estos juicios eclesiásticos. En el siglo XVI, los ciudadanos de Autun, en Francia, acusaron a las ratas locales de comer criminalmente y destruir sin sentido su cosecha de cebada. En ese mismo siglo, se presentó una demanda contra las moscas en Mainz, Alemania. Los jueces eclesiásticos se mostraron particularmente benevolentes hacia los acusados en ese juicio. Cuando las moscas se negaron a comparecer ante el tribunal después de haber sido convocadas, el tribunal se apiadó de su pequeño tamaño y corta edad y les nombró un abogado defensor que pudiera hacerse cargo de su defensa. La lucha de nuestra especie en contra de las plagas ha sido ardua durante la historia, y si bien la excomunión podría haber servido para generar la sensación de que se estaba haciendo algo, la verdad es que los insectos no pueden controlarse a punta de juicios eclesiásticos. Edward Knipling nació el año 1909 en Texas, Estados Unidos. Hijo de un granjero, desde pequeño convivió con plagas y enfermedades que afectaban tanto a los cultivos de algodón como a los animales de la granja. Y entre las plagas, probablemente la más dañina, era la causada por una mosca cuyas larvas, a diferencia de otras larvas similares, se alimentaban de carne viva, no de tejido en descomposición. Debido a esto, estas moscas, llamadas en latín Cochleomia omnivorax, algo así como mosca caracol que come hombres, se había convertido en una de las plagas más dañinas que existían en el continente americano, enfermando y matando a millones de vacas, caballos y otros animales. Fascinado por estos insectos, pero también interesado en poder controlarlos, Edward Knipling estudió biología en la Universidad de Texas y luego hizo un doctorado en entomología en la Universidad Estatal de Iowa. Luego de eso, Edward Knipling se convirtió en investigador del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, decidido a entender mejor a los insectos que causaban las importantes pérdidas económicas que él había visto desde pequeño, y que en algunos casos podían arruinar por completo a familias enteras. Rápidamente, él y un colega más joven de apellido Bushland se lanzaron de lleno a estudiar el ciclo de vida de las moscas barrenadoras, llegando a estudiar cada aspecto posible de la vida de estos insectos. Una de las cosas más interesantes que descubrieron es que mientras que las moscas macho se apareaban varias veces durante el ciclo de vida, las moscas hembra solo lo hacían una vez. Este hallazgo de alguna forma representaba un punto débil en el ciclo de vida de los insectos, y Knipling sabía que debería existir alguna forma de explotarlo en beneficio de los seres humanos. Durante varios años, esta idea quedó alojada profundamente en el cerebro de Knipling, quien se dedicó a estudiar también otras plagas. Fue durante ese periodo de tiempo que Knipling concibió la idea de usar insectos macho estériles para poder suprimir y erradicar a la población de moscas barrenadoras. Knipling pensó que si podía producir una gran cantidad de moscas macho estériles y las liberaba al ambiente, estas tendrían más probabilidades de aparearse con las hembras que las moscas silvestres, pero a diferencia de estas, no producirían progenie. Como las moscas hembras solo se aparean una vez, si un número suficientemente alto de machos estériles eran liberados en la población silvestre, esencialmente serían esos los que se aparearían con las hembras, las que al aparearse solo una vez, en la práctica solo pondrían huevos sin fecundar. Edward Knipling desarrolló varios modelos matemáticos que predecían que, efectivamente, si lograba liberar en el ambiente una gran cantidad de machos estériles, eso llevaría en un corto plazo al colapso de la población de moscas y a la erradicación de una de las plagas más destructivas que enfrentaban los agricultores por esa época. El problema, claro está, era cómo diablos esterilizar a una gran cantidad de moscas macho. Castrarlas una por una, eso claramente no iba a ser posible. Estaban entrampados básicamente por una cuestión técnica. No había una manera práctica de esterilizar una gran cantidad de moscas. Y estaban en eso cuando en 1950, un investigador de la Universidad de Indiana publicó un estudio en el que describía la esterilización de moscas del vinagre usando rayos X. El problema es que a esa altura, Edward Knipling había sido transferido a Washington como jefe de la Unidad de Investigación de Insectos Plaga, y su colega más joven, Bushland, quedó solo en Texas, sin acceso a equipos adecuados y sin presupuesto para probar la idea. Sin embargo, a veces es mejor tener amigos.
Bushland conocía al operario de la máquina de rayos X de un hospital cercano, por lo que comenzó a ir fuera del horario de uso del equipo a irradiar con diferentes dosis de rayos X larvas de la mosca barrenadora. Finalmente, Bushland logró dar con un tratamiento que permitía obtener larvas adultas sanas que producían machos completamente estériles. Un ensayo pequeño confirmó las sospechas que tenían. Cuando la población de moscas macho era predominantemente estéril, la población completa dejaba de producir nuevos individuos en muy corto plazo. Lo que necesitaban ahora era un ensayo de campo para probar la idea fuera del laboratorio. En 1954, el gobierno de los Países Bajos le pidió ayuda al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para controlar una plaga de moscas barrenadoras en la isla de Curazao, en las Antillas Holandesas, cerca de Venezuela, y que estaban acabando con las cabras del lugar. Para este ensayo, Knipling y Bushland consiguieron generar unas 170.000 moscas macho estériles por semana usando rayos gamma. Las moscas fueron liberadas y al cabo de algunos meses, la isla estaba completamente libre de moscas barrenadoras. La idea, una de las más creativas y originales del siglo XX, había resultado a la perfección. Luego de este gran éxito, el Departamento de Agricultura implementó un programa de erradicación de la mosca barrenadora en el estado de Florida, el que también fue exitoso y luego expandido a otros estados y países. Esta estrategia de control de insectos, llamada SIT por Sterile Insect Technique, ha sido de gran ayuda para controlar diferentes tipos de plagas, y actualmente se planea utilizar una tecnología similar con mosquitos transgénicos estériles. Edward Knipling recibió varios premios y honores durante su vida, incluyendo el Premio Mundial de Alimentación del año 1992 por sus grandes aportes a la erradicación de plagas dañinas. Edward Knipling murió a los 90 años el 17 de marzo del año 2000, luego de haber realizado una de las contribuciones más grandes al control de plagas dañinas. A la vuelta de esta pausa, les contaré la historia de otro juicio que involucra a un animal, pero con un giro inesperado que nos llevará a una vieja disputa por el control de los océanos y los mapas. La economía colaborativa está cambiando el mundo. Pronto descubrirás en Chile una nueva forma de comprar con tu comunidad y reducir el precio y la huella de carbono de tus productos preferidos. En julio del año 2011, el fotógrafo independiente de origen británico David Slater viajó a un parque nacional en el norte de Sulawesi, Indonesia, para tomar fotografías de la vida silvestre local, particularmente de los macacos negros crestados, una especie de primate que se encuentra en peligro de extinción. Una vez allí, siguió a un grupo de macacos, tratando de obtener algunas imágenes únicas. El fotógrafo contó más tarde que estaba buscando específicamente una toma muy cercana de la cara de un macaco, usando una lente gran angular, pero los animales eran obviamente tímidos y no le permitían acercarse demasiado, así que si bien logró tomar algunas fotos, no obtuvo la foto que estaba buscando. Más tarde, e intentando tomar esa foto tan especial, Slater colocó su cámara en un trípode y la dejó ahí con el cable y disparador conectado, una suerte de control remoto que usan los fotógrafos para disparar la cámara a cierta distancia y sin tocarla. Los macacos se acercaron curiosos a este extraño aparato y lograron hacer algunas fotos por su cuenta usando el cable disparador. Las primeras fotos que tomaron eran de mala calidad, no solo porque los macacos eran novatos en este arte, sino porque, como explicó más tarde Slater, los parámetros que él había usado para programar la cámara no eran los más adecuados, así que volvió a ajustar la configuración de la cámara y la dejó nuevamente en medio de los macacos. Uno de ellos, según Slater, un macaco hembra llamado Ella, se sintió atraída por su reflejo en el lente y logró tomar varias fotos. 2 de ellas son espectaculares, imágenes asombrosas y únicas en la vida que capturaron una expresión que puede ser interpretada como alegría y sorpresa en la cara del macaco. Slater imaginó esa foto como portada de la National Geographic, por lo que envió esa foto junto con otras similares a su agente, quien luego las distribuyó a varias fuentes de noticias. Una de las primeras en publicar las fotos fue el periódico Daily Mail,
Luego de Guardian y de ahí en más, la imagen se volvió viral. Sin embargo, pasó algo curioso. La fotografía mundialmente conocida como la selfie del mono, y que debió haber sido una cosa muy buena en la carrera de Slater, se convirtió en una agria disputa por los derechos de autor. Después de todo, y en estricto rigor, la foto no la tomó Slater, la tomó un macaco. El año 2014 comenzó una disputa entre el fotógrafo y Wikipedia, cuando la enciclopedia en línea subió la imagen y la etiquetó como de dominio público, argumentando que los macacos no pueden poseer derechos de autor. Cuando Slater intentó que se eliminara la imagen, Wikipedia no cedió, y la fotografía, mundialmente conocida como la selfie del mono, todavía figura en ese sitio como material de dominio público. Luego, en septiembre del año 2015, la organización PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, Gente por el Tratamiento Ético de los Animales, demandó a David Slater en un tribunal de California en nombre del macaco, que fue identificado por PETA como un macho llamado Naruto, aunque Slater sostiene que se trata de una hembra llamada Ella. Lo que PETA buscaba con la demanda era hacer valer los derechos de autor del macaco sobre la imagen, alegando que la selfie resultó de una serie de acciones intencionales y voluntarias del macaco, sin la ayuda del fotógrafo, resultando en obras originales de autoría no de David Slater, el fotógrafo, sino que de Naruto, el macaco. En enero del año 2016, el juez de primera instancia desestimó la acción sobre la base de que incluso si Naruto hubiera tomado las fotos por acciones independientes y autónomas, la demanda no podía continuar, ya que los animales no tienen legitimación en un tribunal de justicia y por lo tanto no pueden demandar por infracción de derechos de autor. Sorprendentemente, PETA apeló el fallo y lo que siguió fue una larga discusión relacionada con el hecho de que tal vez PETA ni siquiera había logrado identificar de manera correcta al macaco involucrado en las fotos. Finalmente, PETA y el fotógrafo llegaron a un acuerdo extrajudicial. Si bien se desconocen los términos exactos del acuerdo, los abogados de PETA han dicho que este incluye un compromiso del fotógrafo de donar el 25% de todos los ingresos futuros derivados de estas fotos al santuario de macacos en Indonesia donde vive Naruto. Este parecía el final del caso de la selfie del mono, pero en una entrevista reciente, el señor Slater insinuó que está pensando en volver a demandar a Wikipedia por infracción de derechos de autor. Toda esta situación, que puede parecerse un poco a los juicios de los animales, tiene una derivada muy entretenida: la determinación de quién posee realmente los derechos de autor de las obras creativas. Las leyes actuales establecen que los derechos de autor se otorgan inicialmente al autor o autores de la obra. Curiosamente, no se define lo que se entiende como autor, y por lo tanto no necesariamente excluye la autoría por parte de un animal no humano. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha explicado que entiende como autor a la parte que realmente crea la obra, es decir, la persona que traduce una idea en una expresión fija y tangible con derecho a la protección del derecho de autor. La Corte Suprema ha enfatizado la necesidad de que el trabajo sea original y que posea un grado mínimo de creatividad. Los tribunales han establecido que los derechos de autor han sostenido durante mucho tiempo que las fotografías poseen el grado mínimo de creatividad requerido, debido a las elecciones como la pose de los sujetos, la configuración de la cámara, la elección de la iluminación, el sombreado, los ángulos, la velocidad de obturación y otras configuraciones de la cámara, la selección del tipo de película y el tipo de cámara, y por supuesto, la evocación de una expresión deseada. Debido a este tipo de elecciones creativas inherentes a la fotografía, los tribunales han sostenido que una persona no necesita sostener la cámara o incluso presionar el botón para ser considerado como el autor de una fotografía. Un ejemplo sería un fotógrafo que concibe una idea para una toma, selecciona el ángulo y la iluminación y organiza todos los demás aspectos de la fotografía, mientras simplemente instruye a un asistente para que presione el botón obturador para capturar la imagen siguiendo sus instrucciones. De esta forma, alguien que contribuye a la creación de una fotografía a través de un esfuerzo mecánico y no creativo, no tiene derecho a los derechos de autor. La historia de los derechos de autor y de las legislaciones que buscan proteger el patrimonio de los creadores, así como la idea de patentar una creación, invento o desarrollo, es muy relevante para entender cómo se mueven las ideas hoy. Y para entrar en esa discusión, nada mejor que hablar de mapas. En el siglo XVI,
Los portugueses y españoles tenían los mejores mapas del mundo. Así, la península ibérica controlaba toda la información necesaria para enviar buques mercantes a Asia y al Nuevo Mundo, información clave y estratégica que convirtió a Portugal y España en las más grandes potencias navieras de la época. Nada de eso, por cierto, fue gratis. Los ibéricos habían invertido mucho dinero en investigación y desarrollo, financiando los viajes de Vasco de Gama, Hernando de Magallanes, Cristóbal Colón y otros exploradores para poder mapear el mundo. Y debido a que eran los únicos europeos con mapas confiables de las Indias Orientales, los ibéricos tenían, por supuesto, el monopolio de estas rutas, y evidentemente estos mapas eran secretos de Estado. Una vez que este monopolio estuvo en su lugar, sucedieron dos cosas. Los ibéricos se hicieron inmensamente ricos y su innovación se estancó por completo. Cuando hay un monopolio, no hay ningún incentivo para hacer mejor las cosas. Así, las técnicas de construcción naval se estancaron, la ciencia de la navegación dejó de avanzar y el modo de financiar las expediciones no tuvo ningún cambio. Fue durante ese tiempo, a fines del siglo XVI, que el holandés Jan Huygen van Linschoten estaba trabajando como secretario del arzobispo portugués en Goa, India. Debido a su trabajo, el holandés viajó por todo el mundo y en algún momento del camino tuvo en sus manos los mapas portugueses y los copió. Luego regresó a Holanda, pero el viaje no fue fácil. Fue atacado por piratas y dejado en las Islas Azores durante 2 años, pero cuando finalmente llegó a casa, había transcrito toda la información que había obtenido o robado a los portugueses. Esa información valía millones, pero el holandés hizo algo inesperado. En lugar de usar la información para venderla, la publicó. Esto fue después de la invención de la imprenta, pero antes de que existiera el concepto de derechos de autor, por lo que los mapas se multiplicaron libremente. Y esta publicación desencadenó una cascada de eventos que cambiaron el mundo. Von Linschoten publicó los mapas en 1596. La Compañía Británica de las Indias Orientales comenzó en 1600 y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue fundada en 1602. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales también representó una innovación en el modo de financiar las expediciones. Fue la primera sociedad anónima del mundo y su formación dio lugar a la venta de acciones. Una vez que los mapas estuvieron disponibles y el monopolio ibérico se rompió, las nuevas ideas florecieron y fluyeron nuevas inversiones. En el Reino Unido, la primera ley de protección de derechos de autor data del año 1710 y es conocida como el Estatuto de la Reina Ana, el primer cuerpo legal que reconoce y protege los derechos de autor para creadores de una obra y que fijaba un límite de 14 años para esta protección, tiempo después del cual la obra pasaba al dominio público. La idea estaba inspirada en las patentes, que existían en el mundo desde el año 1421, cuando en Florencia se otorgó la primera patente al ingeniero y arquitecto Filippo Brunelleschi por la invención de un nuevo sistema para el transporte de mármol. La patente tenía una duración de 3 años y le confería al inventor el monopolio de su idea. Sin embargo, el concepto de patente no busca que no se copie algo, busca que se reconozca y se recompense al creador a través del licenciamiento de la patente y el pago de regalías al titular de la misma. De hecho, la palabra patente viene del latín patere, que significa mostrar abiertamente algo. La idea es que las invenciones no se queden en la oscuridad, disponibles solo para el inventor, sino que a través de un sistema de compensación y protección territorial, los inventos puedan ser usados por otras personas, impulsando así la innovación. En Estados Unidos, el sistema de patentes comenzó en 1790, cuando se otorgó la primera patente. En 1836, el registro de todas las patentes concedidas en Estados Unidos fue destruido en un incendio. Esas patentes hoy se conocen como las patentes X y se cree que eran unas 9.957. El nuevo sistema comenzó con la entrega de la patente número 1, el 13 de julio de 1836, y si bien durante un tiempo Estados Unidos fue el país con más patentes anuales, hoy lo es por lejos China, que en 2020 registró 1.441.086 solicitudes de patente, seguido muy de lejos por Estados Unidos, con 496.123 solicitudes. Si bien las patentes se han convertido en una herramienta que permite proteger invenciones, no es la única modalidad de protección.
Algunas empresas y productos han optado por el secreto industrial, que sirve para proteger también información o fórmulas que el inventor no quiere dar a conocer. El caso más famoso es probablemente el del WD-40, un líquido que permite eliminar la corrosión y cuyo nombre quiere decir desplazador de agua, perfeccionado en el 40º intento. La fórmula del WD-40 es un secreto comercial tan protegido que la compañía ni siquiera solicitó una patente, ya que en tal caso tendría que haber revelado cómo lo fabricó. De hecho, y de acuerdo con el propio sitio web del WD-40, solo una persona conoce todos los ingredientes exactos que entran en la famosa fórmula, algo bastante arriesgado, e imagino que esa persona tiene prohibido hacer deportes extremos. Así, hemos llegado al final de este interesante viaje, que partió con los juicios a los animales y terminó con los derechos de autor. Yo me despido como siempre, saludando a mis muy queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Fernando Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Culen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Alyosha Basáez, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Díaz Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati y la familia Martínez Pereira. Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.